Y bueno, aquí estamos. Martes 9 de febrero de este pandémico aún 2021, en donde les decimos ni te cases ni te embarques, ¿verdad? Martes ni te cases ni te embarques. Y aquí seguimos también haciéndote la recomendación de que te cuides muchísimo, porque de esta manera cuidas a tu familia, cuidas a tu equipo de trabajo, cuidas a los demás. Y estamos en momentos en que debemos cuidarnos nosotros, aprender a cuidarnos nosotros y a no vernos en riesgo, ni en riesgo mortal. Es muy importante también para la salud de tu empresa, de tu trabajo, que te cuides muchísimo. Y bueno, soy Mariel Zúñiga, esto es En Concreto Contigo. Comenzamos diciéndote que justamente siempre nos esmeramos en traer a los expertos, a los líderes de la industria para que platiquen contigo, te digan cómo está la situación, la realidad y te den las opciones y tú tomes la mejor decisión a tu alcance, al alcance de tus bolsillos y de los bolsillos de tu empresa. Entonces, bueno, fuimos el premio ganador al mejor medio de comunicación digital electrónico por la plataforma Viva Anuncios y todos aquellos que votaron por nosotros, se los agradecemos. Y aquí seguimos esmerándonos, ofreciéndote una gran parrilla que ahora te hablaré. Primero, te platico que ya tenemos el primer encuentro de líderes desde la Bolsa Mexicana de Valores el próximo 24 de febrero, Día de la Bandera. Allí están presidentes de las confederaciones, de las cámaras, de asociaciones importantes que nos darán todo el panorama de lo que es la industria de la vivienda, la infraestructura, la construcción, el turismo y hablando en general, ellos te dirán cómo pinta 2021, porque el año pasado todavía alcanzamos justo en estas fechas a hacerlo presencial. Y desde la Bolsa Mexicana de Valores, allí el director José Oriol Bosch nos llamó la atención y dijo, oigan, y entre los riesgos está el COVID, el coronavirus que ya saltó el charco, que ya llegó a Brasil y que de allí puede llegar a México. No se tardó un mes, no se tardó ni un mes, cuando ya estábamos allí el 11 de marzo en la Convención Nacional Bancaria en Acapulco, no sabiendo qué hacer, porque ese día se decretó la pandemia. Y nosotros en una reunión de 1,000 personas en Acapulco, de verdad fue algo estresante, algo difícil, algo nuevo, y seguimos aquí después de 10 meses sin saber realmente qué hacer. Solamente que nos queda una verdad. O sea, para poder seguir trabajando hay que cuidar la salud. Y sí, sí se puede seguir trabajando, como lo han demostrado la mayor cantidad de las actividades y servicios de nuestro país, las mayores industrias, que algunas son esenciales, la mayoría están trabajando y lo podemos seguir haciendo. Y así hay que seguir porque por lo menos este año vamos a estar así. En lo que aterriza toda la vacuna, se generaliza en toda la población. Pero bueno, este es el evento del 24 de febrero y nosotros seguimos con una gran gama, una parrilla que hemos alimentado para ti, pensando en ti y en tus necesidades. Lunes a miércoles, en concreto contigo, 10 de la mañana. El martes iniciamos ya con el arquitecto Arturo Aispuro en mi ciudad en concreto, 6 de la tarde. Miércoles a mediodía, negocios en concreto con Hugo Loya y Enrique Valadez. Jueves ya tenemos viajando en concreto. ¿Cómo se puede viajar? ¿A dónde puedes viajar? Bueno, y cuidando todo. Salud, vida y presupuesto. Y el viernes cerramos con broche de oro con autos en concreto. Olvidé decirte, tenemos la mesa política los jueves. Allí a las 6 de la tarde con Hugo Loya, de los principales fundadores de grandes medios nacionales, están allí en esa mesa de debate contigo el jueves, 6 de la tarde. Pues así comenzamos y yo, mira, una muestra, como dicen, como muestra un botón. Aquí está mi estimada doctora Edna Elena Vega Rangel, a quien me da muchísimo gusto siempre saludar, tener aquí, es un privilegio. Ella es la directora de la Comisión Nacional de Vivienda, conocida como CONAVI. Mi querida doctora, muy buen día, muy buen martes. Mi querida Mariel, siempre es un privilegio estar en este espacio tan importante sobre el tema Muchísimas de vivienda. gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar. Le decía yo antes de entrar justo aquí al aire que la veía muy bien y eso me da mucho gusto porque pues son funcionarios públicos que han estado al pie del cañón, que no han parado de trabajar y que han estado también en mucho riesgo. Realmente están trabajando con la gente en las diversas comunidades, así que
viajando y en medio de la pandemia hay que cuidarse mucho. Y nos da gusto por todo este contexto que estés muy bien. Yo lo que quiero consultarte para empezar, mi querida doctora, es cómo ves el panorama 2021. Pero bueno, haznos un balance, cómo cierra 2020 después de todo lo que hemos vivido, ¿no? Como comentamos a partir de marzo, la pandemia, pues la vivienda finalmente hacia julio fue catalogada como actividad esencial, al igual que la construcción, con determinados protocolos, ¿no? Claro que se afectó. Obviamente se afectaron proyectos, velocidad de construcción, velocidad de venta, hasta cambiaron tendencias, puedo decir yo, ¿no? Pero dinos tú cómo percibes que concluyó el 2020, por favor. Pues gracias, Mariel. Sin duda, 2020 para todos los sectores, para todo el país, fue una pandemia que tuvo impactos que creo que incluso al día de hoy es difícil evaluar en todos los sentidos, social, económico, territorial, incluso podría yo decirlo. En este marco, estoy segura que 2021 también será un año complicado. Sin embargo, puedo compartirles qué hemos hecho y para dónde creo que están los caminos trazados. Efectivamente, 2020 fue un año bien complicado. Estábamos ya en marcha respecto a los dos programas considerados como prioritarios para el Gobierno de México, el Programa Nacional de Reconstrucción y el Programa de Vivienda Social, en dos vertientes, el de cofinanciamiento y la otra vertiente, perdón, de, digamos que le hemos llamado de producción social de vivienda asistida. Justamente estamos en la fase de camino hacia esta construcción. No sé qué están presentando, pero no, por favor, es que no es la idea porque estaba hecho en nuestro contexto esta presentación. Una disculpa, ¿eh? No te preocupes, la vemos en un ratito, ¿no? La vemos en un ratito. Sí, sí. En este contexto, bueno, efectivamente, ¿en qué afectó la pandemia? Por un lado, en el que en muchas zonas prácticamente se detuvo el proceso de edificación de vivienda, comunidades que fueron cerradas, ¿no? Que no podía entrarse por incluso decisión de las propias comunidades, cuidando la situación de contagio. También el tema de abastecimiento de materiales, etcétera. O sea, en muchos sentidos se detuvo durante un periodo posiblemente de semanas, donde fue, bueno, poco a poco con las autoridades locales, con la misma gente, buscar el que se lograra a partir de esta declaratoria de vivienda o el ramo de la construcción como actividad esencial, lo cual fue vital. Esa declaratoria fue vital para poder retomar varios de los procesos. En 2020 logramos en el Programa Nacional de Reconstrucción 12.254 acciones, en el Programa de Vivienda Social 3.530. Esto es vital porque en el programa de vivienda social tenemos casos muy importantes. Por ejemplo, está la atención a Pueblo Yaqui, son 8 pueblos, donde fue un reto importante y en este marco, todo en el marco de la pandemia, pero viendo la intervención de vivienda como un elemento fundamental en el marco del Plan de Justicia Yaqui. Entonces, para nosotros es un orgullo poder participar en este programa. Ahí en particular estamos con un poco más de 1.700 acciones de vivienda. Otro caso para nosotros muy importante que se hizo bajo la coordinación de SEDATU con autoridades estatales y municipales para la reubicación de un asentamiento en Tijuana, 130 acciones de vivienda, pero es muy emblemático porque
justamente a partir de la suma de esfuerzos de los distintos niveles de gobierno, se logró, todavía está en proceso de edificación ese conjunto, pero digamos, fue un esfuerzo muy importante del delegado estatal allá en Baja California. Todos participamos, los vecinos afectados por el deslizamiento contribuyeron de una manera muy importante. Y entonces, con estos ejemplos, lo que quiero destacar es cómo vamos focalizando la atención a casos muy importantes, a casos relevantes en distintas situaciones, ¿no? De riesgo, de atención a un rezago histórico muy importante. Bueno, avanzamos en este número de acciones, en estos casos muy significativos, y justamente a marzo, abril, mayo, el presidente instruye a promover un nuevo programa, que es el programa emergente de vivienda para contribuir a la reactivación económica del país. Entonces, nos convoca a varias instituciones para lograr integrar en muy corto tiempo este programa, lo cual se logró. Se fijó como meta la atención a 165,000 familias en situación de rezago, con apoyos de mejoramiento de 35,000 pesos y de ampliación por 90,000 pesos. El diseño de este programa emergente fue, bueno, en tiempo récord, como en tan poco tiempo se lograba desde la integración de las familias al programa, en qué condiciones, etcétera, etcétera. Y pues orgullosamente señalar que de esa primer meta que se estableció, el recurso no estaba previsto en el presupuesto de egresos de la Federación, y se hizo con ampliaciones presupuestales en función de que hubo recurso, 2.556 millones para atender a cerca de 43,000 familias. Entonces, esto se logró pues en un tiempo muy corto. Ahí seguramente dentro de tu audiencia hay algunas observaciones, porque la instrucción del presidente fue: confiemos en la gente, sea un apoyo directo, la gente sabrá cómo aplicarlo. Y bueno, hubo ahí una controversia en términos de el papel de arquitectos, ingenieros, de colegios, etcétera. Sin embargo, el reto era no cuestionar a los profesionistas en esta materia, sino que el recurso pudiera generar la economía local de una manera muy, muy ágil y efectiva. Y quiero comentarles que los resultados hasta el momento han sido muy satisfactorios, porque efectivamente la gente ha aplicado el recurso. Hay zonas donde sí es necesario fortalecer a través de asistencias técnicas el tema de sobre todo los sistemas constructivos. Pero algo que nos dio seguridad es que no eran viviendas nuevas, ¿no? El monto es, digamos, el mayor para ampliaciones. Y bueno, siempre hubo en el equipo de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo un apoyo de compañeros técnicos que iban pues, orientando, ¿no?, respecto a consideraciones importantes para la seguridad estructural. Entonces, ese programa ha generado un impacto importante, tanto para la atención de necesidades de vivienda como para las economías locales, porque no solo es la contratación, que es muy importante, por supuesto, de maestros, albañiles, ayudantes, sino también todo lo que va alrededor, ¿no? Las proveedorías de materiales, de todo tipo. Entonces, va bien. Digamos, eso fue 2020. Podemos concluir con los datos duros de cerca de
más bien 69,000 acciones de vivienda, todo tipo, mejoramiento, ampliación. En el caso de PNR, la atención daño parcial, daño total. En el caso del programa de vivienda social vía cofinanciamiento, ahí sí todas las modalidades, mejoramiento, ampliación y vivienda nueva. Y una inversión cercana a los 5,900 millones de pesos. ¿Qué actores intervienen en estos procesos? Que desde el ámbito institucional, como lo comentaba, ¿no? Las autoridades de gobierno estatal, municipal, federal, varias instituciones del gobierno federal y, por supuesto, entidades ejecutoras, organismos ejecutores de obra, asistencias técnicas, todo el tren, pues, ¿no? De producción de vivienda, si bien parecería un tanto limitado ante las necesidades hablar de 70,000 acciones de vivienda, en este marco tan complejo, tan difícil, pues fue un reto enorme. No, estábamos en proceso de concluir estas acciones de PNR y de vivienda social. Tenemos como plazo definido como meta para la conclusión de 2020 este próximo marzo. Dentro de este contexto me gustaría hacer énfasis en un tema que también nos sentimos muy orgullosos, que es el de vivienda patrimonial. La Secretaría de Cultura nos transfirió un recurso desde 2019, ahora 2020, y lo haremos para este año, donde Cultura, totalmente bajo la convicción de que el rescate del patrimonio es vital. ¿Qué hacer entonces cuando ese patrimonio tiene el uso habitacional? Las familias no están en condiciones de poder hacer inversiones tan fuertes, ¿no? Entonces hicimos un convenio con la Secretaría de Cultura, con la Dirección de Sitios Patrimoniales, que nos permitió intervenir estos inmuebles de una riqueza histórica, patrimonial muy importante y que ha tenido unos resultados verdaderamente importantes. Y esa beta de trabajo creo que es fundamental, porque estamos atendiendo dos necesidades al mismo tiempo. Una necesidad que tiene que ver con el patrimonio cultural de La nuestro cultura, país claro. y otra con la necesidad de vivienda. De vivir, claro. Entonces, esa experiencia fue vital, es vital y pues continuaremos en ese sentido. ¿Allí cuántos recursos se destinaron? Lo que dices que donó, ¿verdad? La Secretaría de Cultura. Ha sido ¿Transfirió? variable porque tiene que ver con cada inmueble. Entonces, si no mal recuerdo, en total, 2019, 20 y 21, estamos hablando de cerca de 150 millones de pesos. Uh-huh. Digamos, sería el balance del 2020. Que son acciones que continúan, ¿no? O Sí, por sea, si supuesto. nos vamos del final al principio, desde ahorita este importante programa, como dices tú, que atiende esa doble vertiente que es parte de nuestra cultura, nuestra historia, conservar, preservar los inmuebles y, bueno, darles también y no desalojar a las personas, es su vivienda, ¿no? De lo que más se necesita ahorita, pues es de un hogar, de una vivienda digna. Entonces, desde allí esto continúa, está previsto para este año. Y si nos vamos hacia atrás, siguen los programas también vigentes, ¿cierto? Sí. Comentábamos al principio que 2021, yo creo, espero no equivocar, más bien espero equivocarme, 2021 va a ser también muy difícil porque es remontar muchas situaciones complejas. El recurso público está priorizando
y creo que de la manera más legítima y justa el tema de la vacunación, ¿no? Como recurso público. Esto significa que el resto de los programas nos tenemos que ir ajustando justamente a esa prioridad. Entonces, para 2021, desde la Comisión Nacional de Vivienda, ¿cuál es la responsabilidad? Por un lado, comentaba del programa emergente de vivienda. Tenemos que concluir con ese compromiso y de veras, yo ojalá algún momento haya la posibilidad de que ustedes nos acompañen en estos recorridos de lo que la gente está haciendo. Es increíble, ¿eh? Increíble. Eh, que además sirve de motivación, ¿no? Con mucho respeto. No le das un apoyo de 35,000 o 90,000 pesos para ampliación y al ver lo que lograron, se duplica o triplica, no lo sé, porque se entusiasman, ¿no? La gente misma dice, bueno, pues ya que estoy en esto, le pongo, no sé, la loza, le pongo, o sea, otras cosas Sí, pues por sí mismo el recurso sería insuficiente, pero los alcances de sí. la vivienda son No, impresionantes. no, y en su calidad de vida, fíjate que sí nos platicaba el presidente y convives así, como el caso de Juanita, ¿no? En Campeche. Y bueno, pues ya lograron, acompañarla a donde trabajaba, que es afanadora. Ah, pues nada más gana esto, Juanita, no te alcanza. No, pero también vendo quesadillas en la tarde con mi tía. A ver, vamos a ver cuánto vendes de quesadillas. Ah, bueno, ok, sí, ya te alcanza. Lograron un crédito para ella, hizo su casita y luego dijo, ahora quiero hacer el segundo piso. No, o sea, bueno, súper Sí, emocionante y son casos realmente de la vida, ¿no? O sea, así está nuestro pueblo, así está nuestra gente y qué mejor que se les pueda asesorar para que construyan, como dices tú, con esa seguridad estructural en lugares que son fuera de zonas de riesgo, que sea una casa que tenga servicios, ¿no? Que tenga todo este tema de infraestructura. Entonces, qué mejor hacer eso y no como nuestro pueblo constructor de todos los años lo ha hecho, construye donde puede y como puede, y luego que llegue allí el agua y la luz y el transporte, ¿no? Bueno, hay que empezar a hacer las cosas bien en medio del difícil contexto. Entonces, si nos platican estos casos, como tú dices, nos encantará en cuanto podamos acompañarlos de gira, vivir con nuestro pueblo lo que están haciendo y sus logros, ¿no? De tener su casa. sí, sí, la verdad no, te llena de satisfacción. eh, yo comparto con los compañeros de CONAVI, con los subsecretarios, secretarios, o sea, no estamos hablando de vivienda per se, el sumar, el pegar tabiques y demás, es para nosotros de veras un privilegio poder aportar un granito de arena, aunque suene un poco curioso, en el sentido de que verdaderamente se cambia la calidad de vida de población tan vulnerable, que verdaderamente ves las sonrisas y sonrisas que no están grabadas, ¿no? Sino que en el momento estas personas, incluso te puedo decir que se dignifican en el sentido de decir, por fin alguien me volteó a ver, sí soy sujeto de derecho, y impacta mucho esa reacción de la gente, porque, no sé, sí quisiera señalar, Mariel, una situación importante. Bueno, estamos como CONAVI continuando el programa emergente de vivienda, el programa nacional de reconstrucción. Eh, Seguiremos atendiendo casos muy urgentes. Por eso hacía el preámbulo de que la falta de recursos pues es una limitación. No lo vemos como tragedia porque estamos con total y absolutamente conscientes de que la vacunación es lo primero, ¿no? Esto es la prioridad uno. Sí, en función de cómo avance la disponibilidad de recursos, pues iremos ajustando cosas. Quisiera enmarcarlo también en lo que estamos haciendo como sector,
¿no? Obviamente, tú tienes el espacio, el micrófono abierto con los compañeros de los organismos nacionales de vivienda, Infonavit, Fobiste, Sociedad Hipotecaria Federal, el Instituto Nacional de Suelo Sustentable, CONAVI. Estamos en una coordinación permanente. Justamente ayer hubo una reunión con el secretario subsecretario Daniel Fajardo, dándole continuidad permanente al seguimiento del Programa Nacional de Vivienda, que si bien está a punto de publicarse, ya para nosotros es una guía fundamental de trabajo y, esta integración, esta coordinación es fundamental porque la evaluación es positiva. Ustedes conocen también la iniciativa de Decide Construya, Decido Construyo, donde estamos todos, está a cargo Infonavit, cierto, pero nos sumamos todos los organismos nacionales y eso nos ha permitido ir haciendo ajustes si se requiere en algunos programas. Eh, Tú hiciste un planteamiento originalmente respecto a cuál es la perspectiva del sector vivienda y cómo no se está produciendo vivienda económica. Creo que efectivamente hubo un impacto respecto a que no hay subsidio directo a los desarrolladores para la construcción de este tipo de vivienda, de este segmento de la población. Pero te digo totalmente convencida de que se están generando distintos modelos, distintos programas. Entonces, aún con el subsidio que se daba en administraciones anteriores, no necesariamente llegaba a la población de más escasos recursos económicos, ¿no? Entonces, hay una relación directa oferta-demanda y a este sector que hoy está atendiendo en particular con NAVI, es un sector que no se atendía, ¿no? Ahora, ¿cómo ajustamos para efectivamente lograr incentivar a estos desarrolladores que también están convencidos de que la vivienda económica es una alternativa? Entonces, en eso el presidente ha instruido en que busquemos distintos mecanismos para generar proyectos que lo garanticen. Y yo creo que tanto Infonavit, Fobiste como Sociedad Hipotecaria están haciendo lo propio y están consolidando una serie de programas muy importantes que tú mismas has difundido y que creo que son la base para continuar la atención, este enorme reto que implica la atención a todos los sectores, ¿no? De la sociedad mexicana. Entonces, ahí caminamos, ¿no? Podría poner este ejemplo del Programa Nacional de Vivienda, de muchísimas acciones que están en proceso y de que pronto tendrán noticias de su avance y que, pues, todos los efectos de la pandemia, pues, no son menores, no solo en México, ¿no? A nivel mundial y que justamente el sector de la vivienda en nuestro país, de los sectores, lo has mencionado en varios de los espacios, es un sector resiliente, comprometido y que creo que juntos vamos a poder lograr superar esta crisis. Como tú lo dices, juntos, ¿verdad? De eso se trata, de que se sumen voluntades, se sume el granito de arena de cada uno. Entonces, por lo que nos explicas, mi querida Edna, hay la intención, bueno, de presentar la actualización del Programa Nacional de Vivienda en breve. Sí, si ustedes recuerdan, se hizo la presentación el año pasado, donde participaron, estuvo muy padre, ¿no? Solo que todo este tiempo ha sido de revisión con la Secretaría de Hacienda, se han hecho algunas precisiones, algunos detalles, y lo que se está esperando es
la publicación. Pero vemos la presentación como tal fue la que hicimos el año pasado, se está mejorando el documento y esperamos que sí en muy breve tiempo esté ya publicado en el Diario Oficial de la Federación. Por otra parte, hablas y nos abres la expectativa, así como la instrucción del presidente y como ustedes mismos se han puesto a trabajar, ¿no? Como dices, se remangan las mangas y todos juntos a producir, ¿no? ¿Qué nuevos programas, qué nuevas estrategias pueden incentivar a su vez que los desarrolladores vuelvan a este segmento? Porque pues ellos comenzaron a migrar. Yo no sé si tenga una década esto, pero comenzaron a migrar de la vivienda económica de producción social hacia la del segmento medio y otros, ¿no? Hacia arriba. Probablemente les representa más negocio. Pero, en fin, hay una serie de circunstancias que los llevaron a tomar esa decisión. Ahora hay que hacerlos regresar, ¿no? Yo como tú, conocemos a muchos cada vez menos, pero existen esos desarrolladores en el sur, en el norte, en el centro, que sí están con esta vivienda y además están comprometidos y se nota, ¿no? Esa satisfacción que tú comentas de cómo trabajas con la gente, cómo le ayudas a hacer su casa, la satisfacción de verlos a ellos, realmente con todo lo que les representa su hogar, ¿no? Su primer casa bien hecha, ¿no? No su jacalito, etcétera. Ellos están comprometidos. Entonces, eso es lo que debemos esperar, que también surjan nuevas fórmulas para que los integren y cada vez les hagan más atractivo también comprometerse en la producción de vivienda social, ¿correcto? Totalmente, María. El presidente instruyó de una manera muy clara en buscar esquemas de financiamiento para lo que comúnmente se llama los no afiliados. Ese término es que no me gusta mucho, pero es para todo estos, esta población, ¿no? Que No no tiene está, prestaciones. no es sujeta de crédito, ¿no? Correcto. Que no tienen prestaciones, y que tienen un ingreso que tiene sólido, ¿no? Meseros, taxistas, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los que se autoemplean también. Exactamente, entonces hay una instrucción muy precisa por parte del presidente de generar estos esquemas. De manera particular, la Sociedad Hipotecaria Federal está avanzando con pasos muy firmes en la consolidación de una propuesta que ya hay avances, ¿no? Ya se ha dado en distintos momentos esta posición, pero justamente el presidente lo que pide es que sea con las mejores condiciones para las personas, ¿no? Entonces, yo conociendo, no sé, ¿no? Gente tan valiosa como Enrique Weiner, ¿no? Como pues muchas personas Sí. comprometidas con este sector. Que Y Vivo en el seguramente sí, sureste, ¿no? Vivo claro, en el sureste también está muy comprometido. Crean comunidad, ¿no? exacto. Ese ¿Verdad? es el reto, ese es el reto, ¿no? No ver a la vivienda tal cual en estricto sentido como un producto financiero, sino todo impacto social, ambiental, etcétera, etcétera. Y entonces, como juntos, ¿no? Logramos construir ese proyecto, ¿no? Correcto. Oye, pues yo, no, o sea, yo fascinada, aquí sigo platicando, tú me ilustras de estos grandes alcances, de estos grandes retos de mucho trabajo, pero bueno, te tengo que compartir con el público, así que le vamos a pedir a Enrique Valadez que nos ayude dándonos algunas de las preguntas y comentarios del público, ¿sí, Edna? Sí, por supuesto. Adelante, Enrique. Gracias, Mariel. Muy buenos días, doctora. Pues ya Hola. tiene aquí en las redes sociales muchas felicitaciones, muchos saludos, tanto de Gracias. especialistas como de integrantes de MULIP que la felicitan por su trabajo Ay, y mis le amadas mandan Luis. muchos saludos y felicitaciones. Y también hay algunas preguntas, doctora. Nos dicen precisamente en qué entidades y en qué municipios se va a enfocar durante 2021 la CONAVI.
Como comentaba que sigue el Programa Nacional de Reconstrucción, que ustedes saben, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Morelos, Estado de México, Guerrero y un poquitito en Veracruz para el Programa Nacional de Reconstrucción. Del Programa de Vivienda Social que da continuidad al Programa Emergente de Vivienda, son las 15 entidades del país, 69 municipios. La idea es lograr atender también algunos casos de riesgo de manera importante. No sé si escucharon que justamente hace 15 días hubo otro deslave importante allá en Tijuana. Entonces estamos buscando, pues es un recurso limitado, entonces focalizarlo en estas prioridades. En el caso del norte es Hermosillo, Fresnillo, Ensenada, un importante número de municipios en Estado de México, Morelos, Guerrero, el sureste está Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Veracruz, Tabasco. Tabasco, sí, gracias por la pregunta, porque Tabasco es otra situación gravísima por las inundaciones, Tabasco y Chiapas. Entonces, se está coordinando con gobierno estatal, federal y municipales de todas las zonas afectadas por las inundaciones. Entonces, ahí va a haber una intervención coordinada muy importante de lo que llamamos el programa de atención integral a Tabasco. También se va a reproducir en Chiapas por las mismas razones. Ahí, bueno, las inundaciones lo que provocaron fueron deslaves, entonces es otro tipo de situación que tenemos que atender. Que me está faltando Tlaxcala, Estado de México, básicamente centro, sur, sureste. Gracias, doctora. Y bueno, también nos preguntan sobre los recursos, pues nunca son suficientes y más en estos dos periodos pues, de disminución de los recursos públicos. ¿Cómo hacer ahí la magia, doctora, para que alcancen los recursos presupuestados para este año? Esa pregunta está más complicada, ¿no? De acuerdo al presupuesto de egresos de la Federación, está asignado a CONAVI un recurso de poco más de 5,000 millones de pesos para los dos programas. Estamos literalmente buscando estas alianzas, por ejemplo, lo que les comentaba, para la atención a reubicación, a relocalizaciones por situación de riesgo, donde es un ejemplo de lo que hicimos en Tijuana. El gobierno municipal aporta el suelo, el gobierno estatal aporta toda la obra de servicios, urbanización, CONAVI aporta el recurso para vivienda, ¿no? Ese es un esquema y creo que ha mostrado que es viable. No sé que no estamos inventando nada, pero el lograr aterrizarlo ha sido muy importante y así lo vamos a reproducir en otras situaciones como Chiapas o Tabasco, ¿no? Otra vía que verdaderamente yo también quiero aprovechar este espacio para agradecer, la Fundación Banorte nos ha estado apoyando de una manera muy importante en casos que requieren literalmente un recurso adicional para que la vivienda sea habitable, segura, y nos está apoyando. Y así también algunas entidades que tienen que ver con Vives, con la red de producción social de vivienda, están sumando, o sea, no, todo suma, ¿no? Y todo ayuda. Entonces, estamos en esa búsqueda. Varias fundaciones han manifestado su idea de poder apoyar. Entonces vamos a seguir por esa ruta y si todo mejora a nivel de la economía nacional, seguramente podríamos pensar en que hubiera algún tipo de ampliación presupuestal. Pero para eso pues tenemos que hacerlo muy bien, ¿no? Claro que sí, pues doctora, siguen aquí los saludos en redes y nos preguntan también si hay alguna estrategia con las demás entidades del sector
para prevenir esta pues, construcción en zonas de riesgo donde ya hemos visto que se inunda, se vuelve a inundar, vuelve a haber deslaves y desgraciadamente pues pasan los años y vuelve a haber construcciones irregulares en ese tipo de zonas. ¿Cuál es la estrategia que se podría encabezar en ese sentido? Son varias, justamente por eso hice énfasis en el Programa Nacional de Vivienda. Están consideradas estas estrategias. Por un lado, sí ir empujando para que donde haya inversión de vivienda por cualquiera de los organismos nacionales de vivienda, se promuevan los programas de ordenamiento territorial, los programas de desarrollo urbano. SEDATU está buscando también una mayor inversión con las autoridades municipales, que es básicamente, y también con las estatales para distintos programas regionales de ordenamiento territorial. Por ejemplo, con Tabasco se está trabajando de manera muy importante, va de la mano. Sí, la reconstrucción, la atención, pero con instrumentos de planeación que eviten justamente lo que tú señalas, ¿no? De volver a ocupar zonas en riesgo. Entonces, va de la mano, ¿no? Estos instrumentos y la acción de reconstrucción. La iniciativa del doctor Iracheta respecto a la Política Nacional de Suelo considera este elemento fundamental, o sea, cómo generar una oferta de suelo en zonas seguras, habitables, y no seguir la cadena intermitente de asentamiento irregular, riesgo, regularización y volvemos a empezar, ¿no? Entonces, son varias las estrategias. Yo espero que ya pronto se publique ese documento y ustedes podrán verlas de manera muy clara cómo se está planteando cada una. Es larguísimo, ¿no? Me llama, es un tema que me apasiona, podemos tomar un buen tiempo, pero existen y esto que comento es una de las estrategias. Interesante, doctora. Y finalmente también nos dicen, ahora con proyectos del gobierno federal importantes como el Tren Maya, donde va a haber precisamente reubicación de asentamientos, ¿hay algún trabajo donde participe la CONAVI con el resto de las autoridades? Sí, totalmente. Estamos, por un lado, con Fonatur, trabajando muy de la mano para, digamos, uno de los temas justamente también es la atención a familias que no tienen ninguna otra alternativa. El Fonatur y en general quienes intervienen en el desarrollo del proyecto del Tren Maya han hecho un trabajo muy, muy serio, muy profesional, muy comprometido. Y entonces justamente este otro elemento donde se atiende a las familias de más bajos recursos, que en algunos casos están en una situación irregular, estamos ya también por firmar un convenio de colaboración donde CONAVI se sume. Lo mismo pasa con el tren transísmico, donde estamos participando para la atención de las familias que se requieren sean relocalizadas en mejores condiciones, por supuesto. Perfecto, muchas gracias, doctora. Gracias, Enrique. Pues interesantes comentarios, sí, muchas socias de Mujeres Líderes por la Vivienda te mandan muchos saludos, les da siempre mucho gusto verte y aprovechar la oportunidad para saludarte, así que recibe un gran abrazo de todas ellas. Y mi querida Edna, para cerrar esta interesante conversación, me gustaría que nos dijeras, pues, básicamente no como una pregunta contundente, pero ¿hacia dónde va CONAVI 2021? Ya nos dijiste, trae todos estos programas, se siguen reuniendo, como les dije yo y así me los imagino, se remangan la manga y dicen, a ver, ¿no? ¿Cómo vamos aquí? Vienen nuevos programas, vienen nuevas estrategias, hay que incentivar a los desarrolladores y ¿qué más hay que hacer este año? Muchísimas cosas, Marielle. A veces entra mucho la desesperación por falta de tiempo. Estas definiciones claras y estratégicas que está conduciendo SEDATU y donde nos sumamos los organismos nacionales, más bien somos parte de, creo que ahora ya tiene que
que trascender. Es decir, estos 2 años en un contexto tan complejo, pues han sido de consolidación de proyectos y de definiciones claves para la política nacional. El presidente lo describe de una manera muy padre. O sea, fueron 2 años para despegar, para consolidarnos como instituciones. Ustedes saben, implicó para CONAVI en realmente un rediseño de la institución. Y entonces ahora es desplegar todas las capacidades y eso es mucho porque eh, en distintos foros y espacios solemos hablar del dato duro, ¿no? ¿Cuántas acciones, cuántos recursos? Pero pocas veces tenemos el espacio para hablar de temas cualitativos importantes, ¿no? Estamos generando una serie de materiales de capacitación con entidades, organismos ejecutores, asistentes técnicos, como sí mover un poco el chip de todos, esto de que la vivienda no solo son tabiques y cemento, sino son procesos incluso que implica que el ingeniero y el arquitecto logre mayor empatía con las personas, ¿no? Que se, que se logre atender una necesidad y no un producto, ¿no? Si la familia necesita ciertas, no sé, mejorar su piso, su techo, y no un cuarto que luego termine usándose de bodega. No, a ese tipo de cosas me refiero, que son procesos sociales, técnicos, que necesitamos ir consolidando. Y así, los retos son enormes y tenemos muchas ganas de hacer muchísimas cosas. Esperemos que lo logremos juntos y Ahora juntas. sí que exacto, ahora sí que por ganas, ¿verdad? Eso no hace falta. Hay muchas ganas, hay mucho compromiso. Realmente a quien tenemos hoy, a la doctora Elena Vega Rangel, la directora general de la Comisión Nacional de Vivienda, la CONAVI, es una persona muy harto reconocida por su compromiso con la vivienda desde los tiempos de la campaña. Desde allí la conocimos. Sabemos que se ha comprometido muchísimo y desde antes en su trayectoria en diversas alcaldías, ¿no? Alcaldías ahora de la Ciudad de México y demás. Son muchos los trabajos y es mucho el compromiso. Yo de verdad te agradezco mucho, mi querida doctora, y espero platicar pronto en esto que yo te decía antes de entrar al aire el día de hoy, de hacer ese panel donde hay varias propuestas de cómo hacer vivienda es algo más, y tú lo dijiste aquí, es algo más que tabiques y cemento. No, pero es algo más, ¿no? Que hacer la casa. Más que los 20, los 30, los 50 metros de vivienda, la vivienda es algo más. La vivienda es todo el entorno, es toda la comunidad, es todos los servicios, es la ciudad. Entonces, hablemos de cómo esto puede modificar incluso hasta los criterios de otorgar financiamiento. Cómo se les puede incentivar a las comunidades a cuidar justo de sus propiedades, del parque, de los espacios, de todos los servicios alrededor. Esta es la idea y me parece que es muy aterrizada para que cuando el banco dé una hipoteca, sea cofinanciamiento, Cofinavit o aliados y demás, ¿no? De Fobiste, contemple todo lo que hay alrededor de una vivienda para que la persona, la familia, tenga una vida digna, tenga todos los servicios. Eso debe contemplarse e incentivar el cuidado de esa comunidad, de esos espacios, de esos servicios, de esos inmuebles de una ciudad. Hacia allá queremos ir, entonces te queremos invitar porque tienes mucho que aportar y seguramente además nos vas a compartir un punto de vista muy importante que es el lado del gobierno, de cómo también ustedes están pensando en lo mismo y entonces cómo hay que sumar piezas, ¿verdad? Así es. Me gusta de ti que siempre hablas de sumar. Es muy importante sumar. Pues yo te mando un gran abrazo, encantada de platicar contigo y de seguir contigo, pero también sabemos que debes
trabajar, alguien debe trabajar, entonces te vamos a dejar ir con un gran abrazo virtual, mi querida Edna. Muchísimas Gracias, gracias gracias, por gracias. aceptar esta plática, por compartir con nosotros tu tiempo y vamos a difundir estas grandes ideas, estos grandes programas, estas grandes acciones y platicamos en breve. Claro que sí. Les mando un gran abrazo, todo mi cariño. Munlif está acá. Muchas gracias. Mi admiración y respeto al trabajo que están haciendo. Gracias. Gracias, mi querida. La doctora Edna Elena Vega Rangel, directora general de la Comisión Nacional de Vivienda, la CONAVI, estuvo con nosotros. Yo le agradezco mucho su tiempo, su gran disposición. Buen día, Edna. Muchas gracias. Pronto, hasta muy pronto. Hasta pronto, sí, esperemos que sí. Cuídate mucho, por favor. También, Mariel. Gracias al equipo completo. Gracias. Gracias. Bueno, pues un gusto haberlo saludado hoy. Hugo Loya, nuestro comentarista económico, el día de hoy se ausentó, hoy y mañana, pero se sumará el próximo jueves. Y aquí seguiremos el día de mañana, que tenemos a otros invitados bien interesantes para ti, para que tomes buenas decisiones. Acuérdate, siempre estamos pensando en que tú tomes las mejores decisiones a tu alcance. Y bueno, pues hablemos de edificaciones para la pandemia con el arquitecto Jaime Latapí y el doctor Ferdinand Recio. Hablemos, esto es hoy a las 6 de la tarde. Estarán el doctor Ferdinand Recio y el arquitecto Jaime Latapí, 6 de la tarde en mi ciudad en concreto, con el arquitecto Arturo Aispuro Coronel como conductor. Y bueno, y yo mañana te espero aquí en concreto a las 10 de la mañana con Marisol Becerra, directora de consultoría de TINSA México. Hablemos de Monterrey. Bueno, no tienen ni idea el movimiento que se ha generado por allá, ¿eh? Realmente vamos a platicar de por qué es una de las grandes megalópolis de México, Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México. Hablemos de Monterrey y cómo están movidos por allá los regios. Marisol Becerra, directora de consultoría de TINSA México, mañana a 10 de la mañana. Yo soy Mariel Zúñiga, me da mucho gusto saludarte, desearte un gran martes. Gracias a todos nuestras fuentes de información, nuestros invitados, como el día de hoy con la doctora Edna Elena Vega Rangel, directora de la CONAVI, a quien le agradezco mucho su participación y pásala muy bien. Acuérdate, martes, ni te cases ni te embarques.